Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo y lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, la periodista brasileña, corresponsal de O Estado de Sao Paulo, Claudia Trevisan. Bienvenida, como siempre, a este programa. Hola, Juan Carlos. Antonio de la Cruz, analista venezolano de Interamerican Trending, bienvenido también. Muchas gracias, Carlos. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido a esta mesa. Un placer, como siempre. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenida también. Gracias. Y quería empezar con usted, José Jaime, porque ayer se produjo aquí otra de esas noticias a las que ya estamos muy acostumbrados en Estados Unidos. Hubo una nueva matanza, en esta ocasión en San Bernardino, una localidad que está a 120 kilómetros al este de Los Ángeles, en la costa oeste de los Estados Unidos, en el estado de California. 14 muertos, 17 heridos en un centro de atención para discapacitados. Una pareja fuertemente armada entró al lugar. Estaba compuesta por Syed Rizwan Farouk, un hombre de 28 años, nacido en Estados Unidos, musulmán de credo, por una parte, y su compañera, Tashfeen Malik, de 27 años, que había nacido en Pakistán, había estado en Arabia Saudí, y tenían además una hija, los dos, de 9 meses, que la dejaron donde la madre de uno de los dos integrantes de la pareja. Con posterioridad al tiroteo, las fuerzas de seguridad, la policía californiana, pues mató a estas dos personas que habían causado este acto horroroso en California. No se ha descartado si esto es terrorismo o no. No se ha descartado por el momento, y eso lo ha dicho el FBI. Pero aquí llama la atención dos cosas. Esta es la matanza número 355 en este año. Es decir, prácticamente hay una matanza diaria en Estados Unidos. En esas matanzas, según ha señalado el New York Times, a lo largo del año 2015 ha habido 462 muertos y 1.314 heridos. El primer punto es este: el presidente Barack Obama ha vuelto a decir que es absurdo que se permita el porte de armas en Estados Unidos, algo permitido por la segunda enmienda de la Constitución, pero el Congreso no quiere cambiar las leyes. En este país de casi 320 millones de habitantes hay más de 250 millones de armas. La pregunta es, ¿será que esta vez le van a hacer caso a Obama en el Congreso? No, lo dudo mucho. Pero lo que llama mucho la atención es yo lo llamaría esta atmósfera enrarecida en la que se producen este tipo de fenómenos, las matanzas, las masacres, una tras otra, en un contexto, como tú has dicho bien, donde en una nación donde hay armas por doquier, hay una epidemia de violencia, hay más muertes por armas de fuego que otro tipo de enfermedades. Y llama mucho la atención, en este caso, el hecho de que haya sido un matrimonio. Él, nacido en Estados Unidos, pero que creció en el seno de una familia de inmigrantes pakistaníes. Ella, su mujer, que nació en Pakistán, se educó en Arabia Saudita y hace 2 años se conocieron y se casaron. La pregunta es que tendrán que responder los agentes del FBI en el curso de las próximas horas. ¿Estamos ante un acto de terrorismo doméstico o estamos ante un acto de terrorismo internacional inspirado por el extremismo islámico? Yo me atrevería a decir que estamos por lo pronto ante un caso de terrorismo doméstico. Estas dos personas, un especialista en medio ambiente que trabajaba para el Departamento de Salud en el condado de San Bernardino, era aparentemente un empleado normal, un musulmán moderado, si hacemos caso a lo que han dicho los miembros de la comunidad musulmana en California. Pero algunos sugieren que este caso, que evoca para muchos el caso de Bonnie and Clyde, es, digamos, el retrato hablado de una pareja encubierta, de gente que se fue radicalizando, que se fue deslizando. Yo no quiero adelantar acontecimientos, pero la verdad es que es francamente muy tentador, porque los dos encajan perfectamente en el perfil de lo que es el extremista en Estados Unidos. Es decir, una persona que no encuentra su lugar dentro de esta sociedad, que corresponde más o menos al perfil, al rango de edades entre los 25 y los 30 años, que de alguna manera todos los días tienen que confrontar la realidad de Estados Unidos con la realidad de lo que está ocurriendo en sus países de origen donde hay mucha violencia y donde hay este odio exacerbado entre esta guerra de culturas que han atizado y además, encima de todo esto, el discurso desde algunos candidatos del Partido Republicano justamente diciendo más esto.
Entonces, yo creo que a reserva de lo que dictamine el FBI, que supongo que será cuestión de días, yo me atrevería que estamos nuevamente ante un caso de terrorismo doméstico que, por cierto, va a hablarse en Estados Unidos. Claudia Trevisa. No, yo concordo que es muy probable y creo que este caso va a colocar de manera más intensa la discusión sobre la cuestión de armas en la disputa electoral de 2016, ¿no? Y hay una polarización muy clara entre los candidatos demócratas con Hillary y Bernie Sanders defendiendo un mayor control sobre el acceso de armas y los republicanos doubling down, ¿no? Enfatizando el discurso de defensa de la segunda enmienda. Y la cuestión es saber hasta cuándo eso es sostenible, ¿no? Porque los tiroteos de masa, independientemente de que este sea un caso de terrorismo o no, se transformaron en una manera de manifestar insatisfacción. O sea, los que se sienten de alguna manera excluidos o insatisfechos, o salir matando personas de maneira indiscriminada se tornou uma maneira de casa de protesta, não? E é óbvio que o fácil acesso a armas em el país contribui para isso, torna muito mais fácil, não, que isso se passe. Es que, Antonio, hay un dato sorprendente. En el Black Friday, el Viernes Negro, que fue el viernes pasado, que se llama así además porque tradicionalmente los comerciantes ponían su contabilidad en negro, dejaban de perder dinero porque empezaban la temporada de compras de Navidad. El Viernes Negro fueron vendidas en Estados Unidos, atención, y esto batió todos los récords, 185.345 armas. 185.345 armas. ¿Qué piensa usted de lo que pasó? Yo coincido con que hoy en día una manera de protestar se ha vuelto, a nivel que el mundo se globaliza cada vez más, es a través de estas manifestaciones de matanza masiva. Porque es una manera donde no te encuentras incluido en la sociedad, y es la manera como en esa lucha de civilizaciones se ha venido canalizando esta energía de protesta. Entonces, sí, yo considero que es local por los momentos hasta que el FBI establezca algunas condiciones internacionales. En Estados Unidos las condiciones están dadas para tener acceso fácil a las armas, que en los otros países del mundo tú lo tienes que buscar en el mercado negro. Aquí tienes un acceso muy directo por la misma Constitución americana. Entonces eso facilita ese mecanismo de poder a tener acceso al arma y poder hacer estos actos masivos de muerte, que este año, como lo has dicho, van 356 muertes por violencia en armas. Entonces, la sociedad americana va a tener que reflexionar sobre esto, porque cada vez se va a ir incrementando ante la gran mayoría de gente insatisfecha sintiéndose excluida de la sociedad, y es un mecanismo para poder protestar. Muni, hay otro asunto, por lo demás, y aparece en las redes sociales, y hay algunos artículos sobre el tema, y es que cada vez que se produce una matanza de estas, aparecen los líderes políticos, los responsables del gobierno a nivel nacional o a nivel estatal o a nivel municipal, y la primera frase que dicen es we send our prayers, ¿no? Enviamos nuestras plegarias a los familiares de las víctimas. Y ya hay artículos diciendo que más bien se dejen de andar diciendo we send our prayers, mandamos nuestras plegarias, y que hagan algo. ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, rezar está muy bien, mientras con la otra mano no estén recibiendo dinero de la Asociación Nacional del Rifle para financiar sus campañas. Eso es no solamente hipócrita, sino inhumano. Yo no sé con qué cara este gobierno, Juan Carlos, emite una cosa que se llama Travel Warning, y todos los países que están aquí representados han leído lo que el Departamento de Estado considera una advertencia para los viajeros americanos que viajen al Brasil, o a México, o a Colombia, o a Venezuela. Si yo redactara un Travel Warning hoy en día, lo haría para los Estados Unidos y diría, miren, señores colombianos que viajen a Estados Unidos, este país es el líder mundial en asesinatos masivos. Cuidado si van a Disneylandia en California. Exacto, no. De 1966 al 2012, 90 asesinatos masivos en Estados Unidos, que se han triplicado desde el 2012 hasta el día de hoy. Estados Unidos tiene el 5% de la población del mundo y tiene el 40%, atención, el 40% de los asesinatos públicos masivos. Masivos es más de 4 muertos. Y el siguiente país que lo sigue, que está en la lista, es la India, con 46 millones de armas y 1.300 millones de personas. Estados Unidos tiene 300 millones de armas, es decir, un arma más o menos por cada americano. Sí.
y se estima que 1 de cada 3 americanos tiene armas, o sea que cada uno tiene de a 3. Si uno está mirando a los vecinos de uno asume, esta casa no, esta casa no, esta casa sí. Y realmente eso es un asunto alarmante, más cuando está comprobado que donde más vulnerables son o somos las personas que vivimos en este país es o en el colegio o en el sitio de trabajo. Realmente a mí me parece que un departamento de Estado, una cancillería de otro país debe alertar a sus ciudadanos de los riesgos que hay en Estados Unidos. Cambio de asunto, Claudia, en su país, en el Brasil, hay noticia de grandes implicaciones, porque Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara, anunció ayer ante un grupo de periodistas que había decidido aceptar una de 28 solicitudes para iniciar lo que en inglés se llamaría un proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, es decir, un enjuiciamiento político. Todo ello porque está acusada de haber empleado maniobras fiscales irregulares para cuadrar las cuentas del gobierno. Ahora tiene que haber una reunión de parlamentarios de todos los partidos y para que pueda destituirse a Dilma Rousseff, cuya popularidad por lo demás está por debajo del 10%, pues se requerirían 2/3 partes de los 513 parlamentarios y 54 de los 81 senadores. ¿Hasta dónde cree usted que puede llegar este procedimiento? Yo creo que la tarea de la oposición y lograr los 2/3 de los votos no va a ser fácil. O sea, en teoría, el gobierno tiene una base de sustentación en el Congreso de más de 300 diputados. El hecho es que esa base de sustentación está se erodiendo y la gran cuestión es cómo la situación económica y las investigaciones de corrupción en Petrobras van a afectar a la presidenta en las próximas semanas. O sea, el gobierno ahora va a hacer de todo para lograr. El gobierno necesita 172 votos, la oposición necesita 342 votos. O sea, es mucho más fácil la tarea del gobierno que la tarea de la oposición. Pero la popularidad de la presidenta está bajísima, o sea, 2/3 de la población rechaza su gobierno y la economía está en una situación terrible. El PBI de este año debe tener una contracción de alrededor de 4%, mucho más de los 3% que se prevían. Y con el pedido de impeachment, la situación tiende a agravarse, porque el gobierno va a paralizarse. Todas las discusiones de medidas económicas y fiscales importantes que están en el Congreso también tienden a paralizarse, lo que va a agravar la situación económica. Lo bueno del pedido de impeachment, que puede ser, dependiendo del desfecho, bueno o malo para Dilma, es que él puede solucionar el impasse político en que Brasil vive desde las elecciones del año pasado. De un lado al otro, si Dilma logra evitar el pedido de impeachment, la tendencia es que ella consolide su liderazgo y empiece a gobernar de manera más decisiva. Y si el impeachment pasa, va a haber una transición y se da un reset y el país tenta empezar de nuevo. Sería como barajar y empezar de nuevo. Sí. Munillense. A mí me llamó la atención el discurso de Dilma en donde pronunció esa frase que ahora está en los titulares y es: yo no soy una ladrona. Ella se defendió con bastante vehemencia diciendo que estas acusaciones eran falsas. Y me acordó mucho Richard Nixon con esa famosa frase I am not a crook, que pronunció en 1973. Ya sabemos cómo le fue a Nixon y ya sabemos que Nixon quizás sí era ladrón. Yo habría escogido una frase menos desafortunada. Lo cierto es que si bien es perfecto el análisis de Claudia en la medida en que hay una crisis de una magnitud que quizás esto lo que hace es destapar por completo la olla y crear algún tipo de luz al final del túnel. La pregunta es qué tan largo es el túnel y qué tan oscuro, el túnel de la economía, el túnel de la credibilidad, en un país que está acostumbrado a las crisis. Esta crisis es doble, triple, el mismo Cunha está investigado, el asunto de corrupción no parece parar. Las bolsas reaccionaron bastante bien a la noticia de Dilma. Ojalá no sea una cosa solamente de un día y que este proceso no se lleve por delante lo que sigue de los próximos años. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Antonio, en Venezuela, en su país, hay elecciones legislativas este domingo. Elecciones decisivas. Por primera vez en la historia del chavismo llegan las encuestas con un mal resultado. Se prevé que no va a lograr una mayoría.
Ha habido muchas denuncias con respecto al gobierno, muchas acusaciones. El gobierno ha impedido que haya misiones de observación electoral, por ejemplo, de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, por ejemplo, de la Unión Europea. Solamente habrá una misión de acompañamiento de la UNASUR. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que si pierde las elecciones, se echará a las calles, que él es un hijo de Chávez, que no esperen de él un cobarde, sino un hombre valiente, y ha dicho además que piensa ganar las elecciones como sea. Leonardo Padrón, tal vez el escritor más prestigioso de Venezuela, más conocido de Venezuela, hoy en día ha dado una entrevista al diario El País de Madrid en las últimas horas, donde dice que el chavismo se convirtió en una estafa monumental. Dice Padrón que a propósito del chavismo nos prometieron el paraíso perdido y solo han entregado ruinas, miseria y violencia. Esto por una parte. Es verdad que hay organismos como la ONU que han dicho que en lucha contra la pobreza ha habido algunos éxitos del gobierno de Maduro. Y dice también Padrón, ni el más delirante guionista puede predecir el resultado de esta terrible turbulencia. ¿Tiene razón Leonardo Padrón? Leonardo tiene razón, porque Leonardo ha sido un hombre que ha conocido muy bien la realidad del país, porque ha hecho novelas para la televisión, recordemos. Ha sido uno de los que convertía los libretos de la realidad venezolana en novela. Entonces, el escritor venezolano Leonardo conoce muy bien lo que es la realidad venezolana. Cuando Leonardo dice esto es porque el gobierno de Chávez prometió toda una serie de cambios en Venezuela después de los 40 años de democracia, de Acción Democrática y COPEI, que el país iba a renacer, iba a haber una mejor calidad de vida para los habitantes de Venezuela y que íbamos a tener un mejor futuro como país. Después de 16 años, el país es totalmente mucho peor que hace cuando él tomó el gobierno. Hay una crisis humanitaria a nivel hospitalaria, no se consiguen alimentos, hay que hacer filas para comprarlo, la inflación más alta del mundo con 300%, una devaluación de la moneda impresionante en el mercado negro, se cotiza 6.30 en el mercado oficial y se consigue, ya rompió la barrera de los 900 bolívares por un dólar. Entonces todo eso ha llevado al país a una situación muy grave. Mientras tuvimos los precios del barril de petróleo en 80, 90 y 100, el país funcionó. Cuando el precio del barril de petróleo está en los niveles que está hoy, el país no funciona. Es una economía que funciona con un gran subsidio por parte de los ingresos petroleros y hoy no los tiene el gobierno. Y eso es lo que ha mostrado esa realidad. Era una belleza superficial que se sustentaba con el modelo económico del ingreso por petróleo. Y a la vez el país ha convertido en un país delincuente. ¿En qué sentido? Las investigaciones que se llevan aquí en Estados Unidos acusan a la empresa estatal de lavar el dinero de la droga que transita por Venezuela, la empresa más importante del país. Entonces vemos que es un país que entra también en una fase delincuencial, es un país que no logra manejar las instituciones y por eso es muy difícil para el gobierno de Maduro decir que va a aceptar los resultados, porque es enjuiciar a cada uno de ellos que están. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como conocemos también, tiene un caso de búsqueda por ser el jefe del cartel de los soles que maneja la droga en Venezuela. Sí. Entonces, para el gobierno es muy difícil sostener la situación y que se dé una transición a un proceso político. Venezuela dejó de ser un país político y manejar las instituciones políticamente para ser un país que se maneja desde el punto de vista de mafia, de delincuencial. Entonces, esa aproximación de la realidad venezolana, entenderla como un país que yo puedo cambiar instituciones y renacer, cuesta mucho en Venezuela porque la penetración de todo lo que es el estado delincuencial que es Venezuela es sumamente difícil. El 6 de diciembre hay elecciones, como ustedes. La oposición es la mejor forma en la que se va a presentar. Sí. Tiene opción de obtener la mayoría simple. Y eso realmente es un gran riesgo para el gobierno de Maduro. Jaime Hernández. A mí me llama la atención el optimismo de Nicolás Maduro, el atreverse a vaticinar una victoria, cuando hoy mismo el último reporte de Pew Research dice que el 85% de los venezolanos no están de acuerdo, están muy insatisfechos con la dirección en la que va el país. Y además, un 68% desaprueban la gestión de Nicolás Maduro. Es decir, para todos los que nos dedicamos a este negocio de la narrativa, de la que habla precisamente Padrón, cuando los hechos y los resultados no acompañan,
¿cómo vas a construir una narrativa que te hable del éxito de un gobierno? Yo creo que por eso mismo en estas elecciones va a ser muy difícil realmente que Nicolás Maduro triunfe y va a ser sobre todo casi imposible que defienda ese triunfo ante las urnas. Y creo que la gran cuestión es lo que va a pasar después de las elecciones, ¿no? Y creo que mucho del discurso de Maduro de que va a seguir gobernando victorioso tiene que ver con el control que el gobierno tiene sobre otras instituciones, además de la Asamblea, Exacto. principalmente del Poder Judiciario. El mes pasado, el gobierno forzó a 13 de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia a se jubilarem para que se pueda nomear los sustitutos ahora y no el próximo año, cuando la Asamblea puede ser controlada por la oposición. Isso significa que cualquier tentativa de la oposición de aprobar leyes que contrariem el gobierno seguramente serão barradas en el tribunal. Y vamos a ver un conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Judiciario y el Ejecutivo que estarán, serán aliados, ¿no? Munilla. Lo que pinta Antonio es un panorama desolador que no se resuelve con elecciones, necesariamente. O sea, quizás se para el sangrado si hay un cambio de gobierno, pero realmente lo que hay es una generación entera que ha crecido con el chavismo, ha crecido con la decepción del chavismo, y la reconstrucción de la prensa, del sector privado, del sector judicial, de las instituciones, va a tardar muchísimos años, y los jóvenes de ese país realmente en este momento son parte de esta cultura delincuencial o víctimas de estas prácticas de gobierno. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Muni en las últimas horas anunció Mark Zuckerberg, fundador y presidente ejecutivo de Facebook y uno de los hombres más ricos del mundo. Está en el puesto 16 según la revista Forbes, con $45 mil millones de fortuna, que entre él y su esposa Priscilla Chan, a propósito del nacimiento de su primera hija Max, anunció la donación del 90% de sus acciones en la compañía a obras filantrópicas a lo largo de su vida. Por supuesto ha habido muchos elogios, pero también hay críticas. Jorge Mari Rodríguez, un columnista del País de Madrid, dice que porque el señor no dio todo el dinero de una vez, que eso a lo largo de la vida no vale la pena. Hay algunos articulistas en la revista Slate que dicen que esto es una cosa, estas donaciones son para satisfacer el ego de quien dona el dinero, pero también es verdad que está donando el dinero. 15 segundos, ¿qué piensa usted de este asunto? Que lo dejen en paz y agradezcan esta donación, porque tantos millonarios hay que no dan un peso por los demás, y esto se llama altruismo efectivo y realmente puede llegarle a sus beneficiarios, que lo haga como quiera. Ay, no, no. Sí. A mí me parece fantástico, y yo creo que el trasfondo de esta donación de Zuckerberg tiene que ver con el impulso a una agenda política, porque va a pagar a cabilderos en el Congreso de Estados Unidos. Y yo prefiero, francamente, una agenda impulsada por Zuckerberg que por los hermanos Koch, francamente. Antonio de la Cruz. Es una iniciativa que está siendo adoptada por muchos. Recordemos al de Microsoft, a Bill Gates, que también lo tiene. Entonces, se ve que los millonarios de hoy se han dedicado a ser filántropos también, lo cual es bienvenido. Yo creo que ayudarían al mundo otorgando toda esa fortuna. Claudia. No, concordo plenamente, y creo que es lo importante es que eso cría precedentes, Sí, ¿no? sí. Como eso, el Bill Gates creó un precedente que fue seguido por otros, y la filantropía Sí. se transformó en una forma de estatus social también, y es mucho mejor que sea isso do que los hermanos Koch o cualquier otro tipo de billonarios que gastan su plata en cosas que no son importantes. Gracias a los cuatro, a ustedes los espero mañana en el Club de Prensa.